Buenas noches, hermanos. Buenas noches tengan todos ustedes y todos los que nos ven y los que estamos aquí. Pues nada, seguimos con ahora capítulo 3 de Primera de Timoteo. Capítulo 3, lo vamos a ver completo. La hojita está un poquito, vamos a escribir un poquito, pero siempre es bueno escudriñar y escribir la palabra de nuestro Señor. Y bien, pues no sin antes dar una recordadita de qué fue lo que nos dijo el Señor la semana pasada. Recordemos que vimos los fundamentos de nuestro ministerio y era del capítulo 2 del 1 al 15 y veíamos que los fundamentos veíamos que era la oración, la predicación y el testimonio, ¿verdad? Algo que se recuerden de esas cosas. Que Pablo exhortaba ante todo que hicieran rogativas de oración a todos los hombres con acción. Por todos los hombres, ¿verdad? Sí, por todos los hombres con petición de acción de gracias. Acción de gracias. ¿Sí? Porque, o sea, tanto Pablo reyes, eminencias que había, así es, ¿verdad? Por nuestras autoridades. Así, para que pudieran vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso era bueno para Dios, para nuestro Señor, y agradable delante de Dios. Era parte de la oración. Y también les predicaba pues el evangelio, ¿verdad? Que era que también les decía que había un solo Dios, ¿verdad? Sí, nuestro versículo a memorizar, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también les decía que tuvieran ellos mismos dando el testimonio de ser levantando manos altas, y no anduvieran en contienda ni en ira ni en todo eso, porque pues debemos de dar el testimonio, ¿verdad? Sí. De ser pues como quien dice, por eso les decía honestidad y predicar el evangelio en bueno, ser agradables al Señor. Igual, no solamente se los decía, sino pues, hacerlo manifiesto. ¿Verdad? Igual también a las mujeres. ¿Verdad? También a las mujeres, así es. Ahí también no nos escapamos. Se hacía del recordatorio, así es. ¿Verdad? De vivir también piadosamente. Muy bien. Bueno, parte de lo que vimos en el capítulo 2, ahora ya estamos en el 3 de Primera de Timoteo y vamos a verlo todo del 1 al 16 y pues bueno, vamos a darle porque está un poquito extenso, pero vamos a darle. El misterio de la piedad, Primera de Timoteo 3 del 1 al 16. Este es el misterio de la piedad y nuestro objetivo nos dice aprender la grandeza del misterio de la piedad para poder ministrar, o sea, servir develando como corresponde. Bueno, la palabra develar es correr un velo o mostrar, por así decirlo, es sirviendo, mostrando la palabra como corresponde prácticamente, ¿verdad? Tal y cual. Y tenemos un versículo esta semana a memorizar que es Primera de Timoteo 3, 16, está un poquitito largo, pero dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Qué hermoso, porque es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Wow, qué hermoso versículo, ¿no? Nos muestra todo el evangelio prácticamente de nuestro Señor. Muy bien, vamos a entrar de lleno. 3:1. Vamos a ir igual leyendo. Si hay alguna pregunta, solo abran sus micrófonos y estaremos en contacto, ¿ok? Ahí está en 2. No sé qué hice, pero déjenme ver. Creo que ya sé. Aquí estoy. Ahí está en 2.
Está dividido, gracias, mi amor. En tres. ¿Entra? ¿En tres o en dos? Sí, 3. En tres, sí. Bueno, es que es los obispos, diáconos y el misterio de la piedad. Ok, muy bien. Vamos entrando a los obispos y dice así, versículo 1, 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y viene ahí que los la palabra obispo viene de la raíz episcopos, que significa más o menos, es lo que quiere decir superintendente, oficial, a cargo general de una o la iglesia, ¿verdad? Por así decirlo. Prácticamente es lo que significa el significado de la palabra obispo. ¿Qué tipo de obra desea el que anhela obispado? Buena obra. O sea, buena obra desea, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Así que, ¿qué tipo de obra desea el que anhela obispado? La respuesta es buena obra desea. Está muy bien, ¿verdad? Pero no va a depender solo de él, del que quiera, sino que hay algunas situaciones que ahorita las vamos a ir viendo. Y entramos directo y sigo leyendo y dice así, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Órale. Es hasta el 7. ¿Me mandé? Es hasta el 7. Es hasta el 7, gracias. Sí. Sigo leyendo porque todavía hay más. Pensé que ya era. Sigo con el 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia, de la iglesia de Dios? Pero vienen ya unas preguntas ahí, ¿no? Vamos a ir contestando antes de... Son todas. Hasta el 7. Gracias, sigo leyendo y luego ahorita contestamos. 6 y 7, sigo leyendo y dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora sí, vamos a retornar para ir contestando las preguntitas. Dice ahí, enumera las características que debe cumplir aquel que anhela obispado. Y ahora sí vamos a irlas viendo. Vemos por ahí la primera, que es irreprensible, ¿verdad? Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Coma. Marido de una sola mujer. Ese es el 2. Marido de una sola mujer. Número 3. Sobrio. Sí, sobrio no habla solo de no estar tomado, o sea, sino que de estar siempre en tus sentidos, ¿verdad? En todo. ¿Cómo? Apartado de cualquier cosa. Sí, que no te domine ninguna situación, por así decirlo, que siempre estés sobrio, ¿verdad? Laura dice que, bueno, voy a balconearte, Laura. Dice que estar al tiro, dice Laura. ¿Qué es eso? Pero bueno. Le hace falta emocional. 4, número 4, prudente. Prudente. No dejarte llevar por impulsos y cosas así, ser más prudente, ¿verdad?
Número 5, decoroso. 5, decoroso. Modesta. Sí, modesto. 6, hospedador. Hospitalario. Hospedador, hospitalario. Pero es hospedador, la respuesta es hospedador. Sí, claro, pero quiere Sí. hospitalario. Número 7, apto para enseñar. Apto para enseñar. Apto para enseñar. 8, no dado al vino. Este sí, pues va directo al vino, ¿verdad? O sea, no dado al vino. En el otro, creo, de los diáconos dice que no mucho, ¿verdad? Pero sí dice, no dados a mucho vino, dice el otro, el de los diáconos. No es que les esté dando permiso, sino que unos tomen y otros no. Sino que pues simplemente, ¿verdad? Es que no, el ser dado al vino no quiere decir que no tomes, sino que no te dejes llevar por, ¿verdad? Así es. Siguiente, es el número 9, ¿verdad? No pendenciero. No peleonero, no enojón, ¿verdad? No gruñón. Híjole, yo no puedo. Pero bueno, el Señor sigue trabajando. Número 10, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahí entra el contentamiento, ¿no? O sea, cuando el Señor te da contentamiento, no codicias, y al no codiciar, pues te guardas de dinero fácil. Así es, de querer ganar dinero fácilmente, de ganancias deshonestas. Número 11, amable. Amable. 12, apacible. Tranquilo, con calma, con serenidad. Y número 15, perdón, ¿dónde voy? 13, gracias. No avaro, ya me quiero brincar. 13, no avaro. No, es avaro. Quiere decir que no, pues, sí, amante del dinero, que no quieras abusar o no, simplemente amar el dinero. Sí. Siguiente, continuamos. Que gobierne, estamos en el 14, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. Servidor de su casa. Sí, tampoco hago eso, aquí nadie me hace caso. No, no es cierto. No es cierto. Todos son bien obedientes. Ya no estén hablando porque se oye ahí. Están ahí. Ok, siguiente. El 16. Tenemos el 16. 15. El 15. ¿Sigue el 15? Sí. 15. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto no quiere decir que los tengan casi así como que atados y que, o sea, que no se puedan mover para ningún lado. No quiere decir eso. Quiere decir que, pues prácticamente que los tengan, en toda honestidad, es que los tengan encaminados a en Dios. la palabra, exactamente, encaminados a la palabra de Dios. ¿Eso hasta honestidad o es todo el resto? Hasta honestidad. A ver, déjame decirte. Gracias por preguntar. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y sigue lo demás. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese está todo el 4. 5, perdón. Y luego seguimos con la pregunta número 16. Y ahí ya cambiamos al versículo 6. Bueno, sí, ya lo puedo cambiar. No sé si cómo anden allá.
Ok, versículo 10, no, 16. pregunta 16, versículo 6. La respuesta es: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito, la palabra está como que muy rara, ¿verdad? O sea, digo, bueno, está ahí en la escritura, obvio, pero quiere decir que inmaduro, que seas inmaduro en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no alguien que no la conozca, que no sepa, porque pues va a caer después en los lazos del diablo, ¿verdad? En la condenación del diablo, ok. Siguiente, que es la pregunta 17, y estamos en el versículo 7. Dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo también. Wow. ¿Cuál es la respuesta? Toda. Todo eso. También es necesario, esa es la respuesta del 17, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo esto es del obispado. Todo aquel que anhela o desea obispado, del obispo, ¿verdad? Buena cosa desea, pero hay que tener no son como requisitos, ¿no? Yo no sé si lo alcanzamos a observar de esta manera que lo estoy viendo, pero no es como si un requisito, sino que se le manifiesten pues prácticamente el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, que verdaderamente manifieste que es un verdadero hijo de Dios, y entonces pues ya, y que haya tenido tiempo en la palabra, para que no sea, esto de neófito no es tanto despreciativo, sino algo que no sea alguien que no conozca la palabra, es alguien que la conozca en verdad, ¿verdad? Ok. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si no, continuamos. Del 8 al 2. Si continuamos con diáconos, del 8 al 12. ¿Me ayudas, amor, con los diáconos ahí? ¿El 8? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Muy bien, y la palabra diácono está un poco ahí en la hojita. Fíjense, lo que más o menos dice es hacer mandados, ayudante, mesero, en la mesa o en otros quehaceres domésticos, no solo en la mesa, sino y también maestro, pastor, diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo y sirviente. O sea, pues no, vaya, no es otra cosa más que pues, diácono. O sea, no, simplemente es una palabra, pero verdaderamente lo que significa es servir, ¿verdad? Es servicio. Servir a los demás. Eso es lo que significa, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 12 para poder ir a las respuestas. Ya leímos el 8, vamos a leer el 9, 10 y ahorita el 12. ¿Sigue? ¿Sigues, mi amor? Sí. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado son irreprensibles. Muy bien. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ok, amén.
Muy bien, entonces vemos que aquí los diáconos, voy a regresar para ir contestando las preguntitas. Sí, ¿verdad? El 11. Es que se lo brincaron para la siguiente pregunta. Sí, porque el 11 está en la pregunta, ¿cómo va a las mujeres? Creo. Sí, es el de las mujeres. Se brincaron el 11, pero ahorita lo vemos. Del 8 al 12, pero nos brincamos el 11. Ok. Sí. Entonces, en los diáconos viene siendo casi lo mismo. De lo que se trata no es de que tengas estas tales o cuales cualidades. O sea, no está hablando de un requisito para que lo tengas para que te puedan poner. Obviamente se tiene que manifestar, pero no es a lo que me refiero es que no es no hay la palabra. Sí, o sea, no es una cualidad, no es algo tuyo esencial, sino que Dios ha hecho. Pudiera ser parte de ello, algunos dones que el Señor te da o la manifestación, ¿verdad? Del Espíritu que verdaderamente, vaya la redundancia, manifiesta que eres hijo de Dios, ¿verdad? O sea, más que nada es eso, no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, contestando, dice, enumera las características que debe cumplir los diáconos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que deben de manifestar? Y dice ahí, número 1, vamos a poner como número 1, viéndonos desde el versículo 8, dice, así mismo deben ser honestos. Número 1 es honestos. Número 2, sin doblez. Esto de sin doblez no es otra cosa más que como que no seas de doble cara, ¿no? O sea, sé sincero, ¿verdad? Sincero. Así es. Número 3, no dados a mucho vino. No borrachos, le puse aquí. Ay, juez. Bueno, ya no soy. Fui, pero ya no soy. Gracias a la misericordia de mi Señor. 4. No codiciosos de ganancias deshonestas. Sí, no codiciosos de ganancias deshonestas. Volvemos al contentamiento, ¿verdad? Que tengan contentamiento. No codiciosos de ganancias deshonestas. 9, seguimos con la preguntita número 5. Que guarden el misterio, el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estar sujetos, no habla de otra cosa aquí, guardar el misterio de la fe, o sea, es la revelación de nuestro Señor, su palabra, con limpia conciencia, ¿verdad? Que sepamos que esto es verdad y que debemos de llevar la verdad con honestidad y con... Así es. Siguiente, que viene siendo la preguntita número 6, es correcto, ¿verdad? Sometidos a prueba primero. Sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero ejerzan el diaconado es 7. No, 6. Sigue siendo el 6. Todo eso que dije. Que es sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si son... ¿Eh? Sí, es que están las de estas un poco chicas. Aquí en el 12 sigue el 7 y el 8. Sí. Aquí siguen el 7 y el 8. Los diáconos sean... Pero aquí la respuesta es solamente maridos de una sola mujer. Maridos de una sola mujer. Y el 8, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si puedes observarlo, es
Es casi lo mismo, ¿verdad? De uno y de otro. Los obispos nomás pues, se ve que tienen más responsabilidades. Un poco, pero muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del diaconado? Que es un servidor, un siervo del Señor, alguien que pone la mesa para que coman el pan. Muy bien. Continuamos pues. Vamos a ver el versículo 11. Acuérdense que no lo brincamos. Aquí está. Magdalena, ¿me puedes ayudar con el 11, pero fuerte y claro, hijita, que se escuche? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así es, recomendación para las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esto de sobrias también no habla de que no se emborrachen, no está hablando de eso, sino de estar siempre, como Laura dijo, al tiro. Muy bien. Guardados de cualquier, sí, mi amor. Sí. ¿Cómo deben ser las mujeres diaconisas o servidoras? Dice aquí. Honestas, coma, no calumniadoras, coma, sino sobrias y fieles en todo. Así es como deben ser las mujeres servidoras. Siempre, igual, ¿no? O sea, mostrando lo mismo, ¿no? Que exactamente los atributos de nuestro Señor Jesucristo, tanto el varón como la mujer. Y me gustó mucho una frase que decía en la semana pasada, que decía que sí. Sí, dice en el 2.10 dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y esto es lo mismo para los hombres, ¿verdad? O sea, las buenas obras que se manifiestan es profesando, es para los que se profesan piedad, ¿verdad? O sea, que verdaderamente toman en cuenta al Señor, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas se van a manifestar. Bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Sigue un porqué, sí es cierto. Sigue un porqué y luego después entramos a la hora. Se brincaron el 13. Se lo brincaron ahora el 13, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Sí. Como regresaron al 11. Se brincaron el 13, pero aquí lo vamos a leer. Y mi hermanito Chuy, ¿estás por ahí? ¿Me podrías leer el 13? No está aquí en la pantalla, pero ahí en tu Biblia, si nos puedes apoyar, mi hermano. 13. Ahí va. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi brother. Así que nos dice ahí la preguntita, ¿por qué entonces? Pues prácticamente el versículo, no, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la preguntita, la respuesta. Porque pues esto nos va a hacer bien, ¿no? Es lo mismo, o sea, siempre que nosotros estemos apegados al Señor y mostremos los atributos del Señor, pues eso obviamente que va a ser algo bueno para nosotros, en el sentido, no que nos exalte o algo a uno o a otro, sino que simple y sencillamente cuando imitas a tu Señor, pues es obvio que las obras van siendo buenas, y eso es honro, eso dice aquí
Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, ¿verdad? Y mucha confianza en la fe que es de Cristo Jesús. Que esta fe siempre sigue siendo de Cristo y no de nosotros, ¿verdad? Pero manifestamos esos atributos, ¿no? O sea, prácticamente el servir como el Señor nos lo indica, ¿no? Como nos lo dice el objetivo, ¿verdad? Aprender la grandeza del misterio de la piedad, que es lo que vamos a ver ahorita al final. ¿Pero para qué? Para poder ministrar, para poder servir, develando como corresponde, pues obviamente la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Ok, vamos entonces a 14 y 15, versículos 14 y 15. Sí, ya entramos al misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Hermanita Marta, ¿está por ahí que me puede ayudar con el 14 y el 15, por favor? Esto se escribió, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Gracias, hermanita. Y qué hermoso está esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque es obvio que esto lo escribe Pablo y se lo escribe en una carta a Timoteo, pero todos nosotros sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y qué hermoso que dice, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice, pero para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y pues así es, o sea, algunos lo tienen por tardanza, ¿no? A nuestro Señor, pero si tardo, Juan de Dios, para que te escribo esto, para que sepas cómo debes conducirte, ¿verdad? Mientras llego. Wow, qué increíble, ¿verdad? El que tenga oídos, así es de hermoso esto. ¿Para qué escribió Pablo a Timoteo estas cosas? Para que supiera conducirse en la casa de Dios. Para que supiera conducirse en la casa de Dios. ¿Y la casa de Dios qué es? Bueno, la pregunta es distinta aquí. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué responsabilidad tan grande le dio el Señor a su pueblo para mostrarle al mundo que el Señor está vivo, que Dios está vivo y reinando. Qué increíble, ¿verdad? O sea, columna y baluarte. Dime, ¿Qué es baluarte? ¿qué es baluarte? Dale un Creo que es como una fortaleza. algo así. No lo tengo aquí en la mano. Es como algo grande que protege o algo así. No, baluarte. Como algo que te protege, dice Maya. Ahorita lo checamos. Si ahí lo tienes, búscalo, hijita. Y ahorita para ponerlo aquí. Era una carta de Baluarte. se llama baluarte de la fortaleza. Sí, es una fortaleza. Ujú. Una muralla, por así decirlo. Y la columna, pues es también una columna que sostiene las murallas, por así decirlo. Columna y baluarte de la verdad, de nuestro Señor. Pues es la responsabilidad que
que nos ha sido dada sin merecerlo, ¿verdad? Sin merecerlo, pero fuimos habilitados, fuimos llamados de donde andábamos. Hablo por mí, perdido en mis delitos y pecados. El Señor nos toma para servirle, o sea, para servirle y ser añadidos a su obra, columna y baluarte de la verdad. Órale. ¿Y a quiénes llamó? ¿A quiénes llamó según Corintios, según 1 Corintios? ¿A quiénes llamó? A lo vil, a lo Sí, qué cosas, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. A lo menospreciado. Oh. El 1 Corintios 1:27. Bueno. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de una cosa, con un propósito escogió esto. Y lo dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, solamente por Él, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Wow! Qué increíble, el Señor lo tiene todo sujeto, siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre lo tiene todo, nada se le va, nada se le escapa, nada está suelto, no deja un cabo suelto. Pero bueno, ahí estamos y en esta gran comisión que nos ha sido dada, en esta gran responsabilidad que nos ha sido dada, pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace, nos empuja, nos lleva, nos constriñe para hacer lo que Él quiere que hagamos. Increíble. Preguntas, dudas, comentarios. Ya contestamos las dos preguntitas, ¿verdad? Sí, sigue el 16. Muy bien, sigue el 16. Oye, háblenle al pastor, oh, estoy rompiendo récord. Sí, le ponían 40 minutos. Ah, ya 40 minutos. Ok. 3:16, primera de Timoteo 3:16. Hermanita Nayeli, ¿me puede ayudar con ese versículo, por favor? Ok. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creado en el mundo y recibido arriba en gloria. Gracias, hermanita. Es creído en el mundo, o sea, que la gente lo creyó y recibido arriba en gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y como, no sé si alcancemos a observar, pero es el evangelio, ¿verdad? Pero dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Este es un misterio, fue un misterio, pero revelado ya. ¿A quiénes? A los suyos, ¿verdad? Primero, que ¿quién fue manifestado en carne? Jesucristo. Sí, pero dice que Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que no había sido manifestado y ahora es manifestado en carne. ¿Y quién es? Ahora sí, Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Él es la palabra encarnada. Él se despojó y vino en carne. El verbo se hizo carne. No, hay muchas formas. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Primer parte del misterio de la piedad. Segundo, justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu cuando
obviamente lo presentó Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le dijo, bautízame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy quien debo ser bautizado por ti, le dijo Juan, ¿verdad? Dijo, tú no entiendes esto ahora, pero deja que ocurra porque así debe de ser. Y fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Esto me da mucho gozo a mí, visto de los ángeles. Es algo que yo no puedo comprobar, definitivamente no lo puedo comprobar, pero si está aquí, me imagino a los ángeles gozosos de estar viendo la maravillosa obra de nuestro Señor, que se desvistió, que se despojó de todo su poder, de toda su gloria, y vino a este mundo no como un rey, ni como un príncipe, ni como un grande, vino como un siervo, como un sirviente a dar su vida. Y el Rey del universo vino a lavarle los pies a sus discípulos. Órale. Y esto lo vieron los ángeles y dijeron, wow, no manches, o sea, imagínate. Y lo dice, predicado a los gentiles, o sea, que los que no son judíos, los que no tenían un Dios, por así decirlo, que lo sepan, que sepan que su Dios vino en carne por ellos. ¿Sí? A los que sí, los que no eran pueblo, los hizo pueblo, ¿no? Predicaba a los gentiles, creído en el mundo, después poco a poco, creído. Hoy, después de 2000 y tantos años, todavía observas que muestras lo que dice aquí, develando como corresponde el servir, como corresponde la palabra de Dios, lo muestras, y de pronto una oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Y wow, se sigue manifestando esto, que sigue siendo creído en el mundo, a pesar de no verlo. Y recibido arriba en gloria. Cuando vino la resurrección, es entonces que la manifestación de nuestro Señor se hizo, ya no pudo detenerse, o sea, ya no pudo ocultarse, o sea, ya no pudo, relegarse. Lo quisieron tapar, lo quisieron borrar, lo quisieron blasfemando, diciendo cosas que no eran, que se habían robado el cuerpo, mil cosas, y no se ha podido desde entonces parar esta grandeza de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y que el sepulcro no lo pudo detener. Y ahorita fue recibido arriba en gloria. Y ese es el bendito evangelio. Eso es lo que debemos demostrar a toda criatura. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Es necesario, amados hermanos, se los digo no por ninguna otra cosa, sino porque esto es así. Es necesario que escudriñemos la palabra de Dios todos los días, entre semana, cada uno de nosotros, porque el Señor ahí es donde nos habla, ahí es donde nos quiere decir cosas particularmente a cada uno de nosotros, ¿sí? Está padre que venimos a la célula, está padre que en la iglesia el domingo, pero tu comunión diaria es lo que te va a alimentar a ti, completamente a ti, o sea, no a tu vecino, no a tu hermana, no a tu esposo, no a tu esposa, a ti. A ti te va a hablar el Señor cuando agarres tu escritura, cuando hagas tu devocional de esta porción que estamos viendo, y así cada semana, todos los días hagas tu devocional, y el Señor te va a ir hablando y te va a dar entendimiento y te va a ir mostrando qué es lo que quiere de ti, ¿verdad? No sé si haya alguna pregunta. No hemos contestado nada, ¿verdad? Enumera. Pero pues ¿cómo? Enumera las características del gran misterio de la piedad, ¿ok? Y son esas que vimos. Número 1, Dios fue manifestado en carne.
Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo, no por todos, por aquellos que creen, obviamente, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Esta es la gran manifestación, el gran misterio de la piedad, de que nuestro Señor vino en carne y hizo toda su obra y se manifestó al mundo. Muy bien, amados hermanos, mira, aquí está, creo que es Javi y Mari Leighton también. Buenas noches, hermanitos. No los había visto, pero ya sé que están aquí. Sí. No, una disculpa, lo que pasa que cambió el horario en México. Ay, sí, claro que sí. Yo estaba esperando hasta que reaccioné y sí entré tarde por eso. Sí, no se preocupe. Y a mí se me olvidó recordar ese punto, porque sí, es una hora de diferencia más temprano. Sí, muy bien, hermanita, pero bienvenida, hermanita. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?